Ahora nos acompaña el doctor Everardo González Padilla de la UNAM y él nos va a hablar de la vinculación para la sostenibilidad, acciones de gobierno, productores y academia. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Yo les voy a platicar de algo que es bastante diferente, particularmente a los grandes problemas inmediatos que hemos venido viendo, pero la realidad es que no ocurre necesariamente en todos los países. En México tenemos una ventaja de tener una serie de organizaciones en el sector. Por un lado, la Organización de Productores, emblemáticamente la que ustedes representan. Tenemos organizaciones de profesionales, organizaciones de proveedores de servicios, o sea, hay una estructura pues con la cual trabajar para atender cualquier problema. Y desde luego siempre debemos contar con el acompañamiento del gobierno, porque finalmente pues todos somos parte de la misma nación o del Estado mexicano. Hemos venido trabajando bastante con la Confederación y con AMEG, con el sector de bovinos en particular, y voy a hacerles alguna glosa de algunas de las cuestiones que se han podido hacer. Básicamente voy a hablar de la parte de impacto ambiental, porque es de lo que más están preocupados, recordando simplemente que esto es una cuestión de evolución relativamente reciente, digamos de los últimos 50 años, donde realmente todos nos comenzamos a preocupar por eso. Se le puso una definición a lo que era desarrollo sustentable, se vio que no era únicamente el aspecto ecológico y de recursos naturales, sino las interacciones necesarias de economía y de aspectos sociales, y voy a hablar básicamente yo de estas interacciones y por qué hemos dado prioridad a lo que hemos dado. Lo que hay que recordar es que si bien todas las actividades humanas están teniendo un impacto en el ambiente, de hecho, de las corridas de modelos econométricos, lo que más puede controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto ambiental, pues es reducir la tasa de crecimiento demográfico, lo cual pues es muy obvio porque casi todo se refiere a las actividades que hacen los seres humanos en el planeta. Pero la ganadería desde luego es un elemento indispensable, es parte de la nutrición del mundo, es parte de los ingresos del mundo. Los alimentos son una fuente importante, los animales son el ahorro de muchas de las comunidades campesinas y además de eso pues también tienen que ver con aspectos económicos directos de las familias. Más de 1,000 millones de pobres en el mundo sacan buena parte de su sustento a través de actividades pecuarias. Más o menos el 60% de los hogares rurales y en vías de desarrollo están involucrados en producción pecuaria y bueno, es la actividad que ocupa más superficie del planeta, más de 3.500 millones de hectáreas. También les recuerdo, procesa productos lignocelulósicos que no tendrían un aprovechamiento en otros sistemas. Y bueno, entonces sí tiene problemas, evidentemente, la degradación del suelo, sobrepastoreo, desde luego en América Latina particularmente y en partes de Asia ha sido un elemento motor para parte de los procesos de deforestación. Honradamente no es el caso de México a partir de los últimos 20 años o 30. Ustedes se acuerdan, todavía en los años 70 y los 80 tuvimos hasta un Plan Nacional de Desmontes, que era para satisfacer demandas agrarias, etcétera. Esto se acabó, como ustedes saben, con las modificaciones al artículo 27, pero bueno, eso es así. Lo que sí tenemos, no podemos cerrar los ojos a los impactos negativos que tiene el sistema, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nos debe realmente de preocupar. En México, el impacto de la ganadería bovina es más o menos del 13% de las emisiones, pero ojo, no estamos contando la captura.
Entonces, en cualquier estado contable, pues no nada más hay debes, también hay haberes, etcétera, ¿no? Y en nuestro país, esto es lo que hace fundamentalmente la ganadería de bovinos, ¿verdad? Representa el 11.8% de emisiones directas y un poco más de 2.7% en lo que es manejo de excretas. O sea, sí es un factor importante, pero tenemos que dimensionarlo. Y no nos están considerando la captura de carbono en más de 100 millones de hectáreas que se utilizan para fines de pastoreo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues ya ahorita en la plática anterior vimos la importancia que tiene el sector pecuario y la ganadería bovina en nuestro país, ¿verdad? Para empezar, pues las áreas de agostadero tienen un enorme potencial para la captura de carbono, ¿verdad? Y la podemos mejorar todavía muchísimo, con técnicas que sean realmente accesibles para la mayoría de los productores. El sector tiene una gran experiencia ya en incursionar a procesos de exportación. Exportamos bovinos hace más de 200 años, pues, ¿verdad? Hasta nos pusieron por ahí una ley, la ley McKinley, para pararnos un poco las exportaciones hace más de un siglo. Entonces, tenemos todo eso, hay una gran infraestructura, ya nos señalaban hace un momento que lo que ha crecido en el campo realmente es el sector pecuario, tanto en precios como en otras cuestiones. Entonces, lo que pues hemos venido trabajando conjuntamente los tres sectores de los que estoy hablando, básicamente el gobierno del país y de los estados, los productores y la academia, pues los grupos de universidades, instituciones de investigación, es cómo abordamos el problema de mitigar ese impacto ambiental que tiene la ganadería. Y hay tres elementos fundamentales y aquí nos ayuda mucho, por ejemplo, el grupo de mercados, Juan Carlos, lo que nos acaba de presentar, porque necesitamos contar con información que sea pertinente y que sea cada vez más confiable. Él ya externaba una serie de dudas. Evidentemente, todos los que estamos en el sector tenemos dudas cuando vemos lo que publica INEGI, por ejemplo, y decimos, hijo, no puede ser porque esa cantidad de animales con esa cantidad de producto como que no checan con lo que observamos en campo. Entonces, necesitamos contar con eso. Necesitamos reducir, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Lo más fácil que podemos hacer en términos del impacto ambiental, tenemos que reducir la huella de carbono, la huella hídrica de nuestros productos, y esto no es más que un camino, eficiencia. O sea, mientras más eficientes seamos, la huella por unidad de producto generada va a ser mucho menor. Y entonces es uno de los enfoques. Y la otra, desde luego, es estudiar y promover prácticas sencillas de cuidado de los recursos naturales y para la captura de gases de carbono fundamentalmente, la mitigación de las de metano, ¿verdad?, de las emisiones de metano, y allí es donde nos hemos centrado básicamente. Entonces, en esto tenemos que trabajar en conjunto. Esto es algo como lo que hemos estado viendo toda la mañana, el gravísimo problema que tenemos enfrente del gusano barrenador del ganado. Esto no es algo que puede atender solamente el gobierno o es responsabilidad de los productores o nada más los consumidores que exijan. Tenemos que entrarle todos porque nos está afectando finalmente a todo el planeta, pero cada quien tiene que hacerse cargo del pedazo donde vive y está haciendo las prácticas. Entonces, pues ni les digo, tenemos que aumentar la eficiencia, la resiliencia. Esto es lo que además los organismos internacionales están recomendando. En México, ¿qué hicimos? Bueno, pues establecimos un programa de identificación que Chueco Derecho ahorita está aretando más de 10 millones de cabezas cada año. Y entonces, se dice que las vacas paren 10 veces en Chiapas, no sé qué. Yo diría, vamos revisando los datos de cuántas
cuántos aretes se ponen cada año ahí y cómo se ha venido moviendo con los cambios que se han instrumentado en los últimos años. Ese es un reto que no se ha dado información, que espero que la podamos dar próximamente. ¿Cómo se ha reducido la cantidad de aretes ahí? Entonces, una cosa es empujar lo que entra de manera ilegal a que sea contrabando bronco y otra que sea contrabando legalizado. Por ahí platicaba hace un momento Juan Carlos de la falta de becerros. Pues en parte es porque está cada vez más difícil meter ganado de contrabando por donde entra. Entonces, no nada más es porque no se está produciendo, etcétera. La sequía tiene muchísimo que ver, desde luego, aunque la producción de carne se compensa en parte con las vacas que se sacrifican. Entonces, lo que no estamos considerando es esa otra variable, ¿sí? ¿Cuánto está entrando? Y tenemos que terminar con un sistema que realmente registre todo lo que está entrando. De otra manera no vamos a poder hacerle frente de manera informada a esas cuestiones. La otra es el Padrón Ganadero Nacional, que tuvimos que convertirlo conjuntamente en un sistema que ahorita tenemos de todos esos datos que les doy, tenemos la información de cada predio, de más de 1,5 millones de predios en el país, de cada una de esas variables. Entonces tenemos información muy útil que nos permite hacer muchas cosas. Estas son las que hay vigentes ahorita, y de las, por ejemplo, corrales de engorda son 28,000 acopiadores, hay registrados 22,000 y se tiene toda la información de ellos. Es un esfuerzo que hemos hecho en conjunto, igual que lo que se controla electrónicamente de movilización, más de 3 millones, casi está estabilizado ya en más de 3,5 millones de movilizaciones anuales, con más de 21 millones, entre 21 y 23 millones de cabezas que se movilizan. Estamos en el proceso de analizar estos datos para poder entregarlos como información útil, porque hay cuales se mueven hasta 10 veces los de rodeo, por ejemplo, los de jaripeo, otros que se mueven 4 veces y otros que se mueven 2 veces. Entonces, pero a lo que quiero llegar es, México tiene cosas que enseñar. O sea, no estamos en pañales, ni muchos países ya quisieran para un día domingo esto. Y la otra tarea que hemos hecho en conjunto, con apoyo, en este caso, de la Confederación, de la universidad y de todas las asociaciones, porque todos manejan de alguna manera una ventanilla donde se está capturando información, es que está disponible, esta es la página, está en la página de la Confederación, está en la página de la Secretaría de Agricultura, la información a nivel municipal del Padrón Ganadero Nacional. Y está organizado de tal manera que, trabajando con Cotecoca, pusimos regiones agroecológicas y entonces podemos sacar la información dentro de cada estado por región agroecológica y podemos llevar la información con toda la información que les daba en la gráfica, en el cuadro anterior, a nivel municipal. Entonces, esta es una información para asociaciones ganaderas locales, para secretarías de desarrollo o cabildos de los diferentes municipios, para que las decisiones que tomen sean informadas. Y ese es un trabajo que es un trabajo de años, ¿verdad?, que está cristalizando con la participación de la Coordinación General de Ganadería, ahora Dirección General, la Confederación Nacional Ganadera, la universidad y otros centros de investigación y de educación superior. Y afortunadamente esto les podemos decir, esto es interactivo. Si ustedes se meten, pueden sacar únicamente cuántos hatos en cada municipio tienen menos de 5 vacas o más de 20 o 50. Podemos llegar a ver hasta cuántas razas. No está ahorita en el sistema ya organizado, pero miren, para darles algunos ejemplos, esto es una vista a golpe de la distribución de la ganadería nacional. Entonces, en esta versión, porque cada año cambia, ahorita ya nos daban otros datos que no tienen que ver con los aretes, pero esta es la versión de 1,153,000 unidades de producción
y como podemos ver, la mayor parte de las vacas están en el trópico seco y el trópico húmedo, ¿verdad? Y allí entonces sí sabemos dónde tenemos que cargar la mano, y las hectáreas en uso que sabemos a qué se están dedicando en los ranchos son 90 millones. Aquí no entran caminos, cerriles, etcétera. Esto es lo que está en algún tipo de uso. Y nos permite también, por ejemplo, ver de qué tamaño son los esfuerzos que habría que hacer si quieres llegar con asistencia técnica y qué impacto potencial puedes tener por la cantidad de vacas que manejan ese tipo de productores. Y entonces, pues, lo que esperamos, México es un país de minifundio, fundamentalmente, entonces, pues, tenemos más del 75% de los productores tienen menos de 20 vacas, ¿verdad? Y son más de 80 o más de 85 los que tienen menos de 30 vacas, y en conjunto, ¿verdad?, tienen como una cuarta parte del ganado del país. Pero esto lo podemos ver a nivel municipal. Entonces les permitiría a las asociaciones ganaderas locales, a los gobiernos municipales o a los estatales planificar y también atender desgracias como la sequía, ¿verdad? Cualquier meteoro que tengan que enfrentar, lo vivimos en Tabasco en 2007, si se acuerdan, que se fue al agua prácticamente todo el estado, y luego vimos las sequías enormes de 2010, 2011, y la que acabamos de pasar, por fortuna, que todavía tenemos rescoldos muy fuertes en el norte de México. Pero, por ejemplo, aquello era lo que era la ganadería de carne. Bueno, esto es los datos que tenemos de la ganadería lechera, basada en lo que la gente nos quiere dar de información, ¿verdad? Pero son de 83 mil hatos, ¿sí? Y vemos lo mismo. A veces estamos pensando en los productores de más de 1,000 vacas y resulta que esos no llegan a 300 los que están registrados y no llegan a 350 en el país, ¿sí? Entonces, ¿en dónde ponemos el énfasis? Por eso es importante. Estos son los que dicen que son de doble propósito. Y de doble propósito, y cómo se distribuyen en el país, aquí está por regiones, los que dicen que es la primera o la segunda actividad de su rancho, o la primera nada más. Si ustedes ven, son casi 9,5 millones de vacas, pero que a lo mejor de esas se ordeñan 50,000, porque dice mi acto es de doble propósito. Entonces, lo que nos permite hacer este tipo de información es, bueno, en manos de quién están los que dicen que tienen esto como primera actividad y cuántas vacas representan, pero luego lo podemos centrar y si le ponemos un filtro que podemos poner de decir, bueno, únicamente los que tienen leche como fuente de ingresos principal, y entonces esos 9 millones se nos bajan a 1.7 millones y la cantidad de productores ya nada más son 97,000. Entonces, esta es realmente la ganadería de doble propósito, ¿verdad?, que ordeña por lo menos a la mitad de las vacas, ¿sí? Y la podemos regionalizar perfectamente. Sabemos que tienen 2 millones de hectáreas en conjunto estos productores, sabemos dónde están ubicados y de nuevo, esto es algo que lo pueden ustedes llevar directamente de la dirección electrónica que les di o entrando a la página de la Confederación, de la Facultad de Veterinaria de la UNAM o de la Secretaría de Agricultura, lo pueden trabajar ustedes a nivel municipal y sacar toda esta información. Bueno, esto es una. Y luego también, ¿cómo está el reparto, no?, de esto? Entonces, ya ven, si ven ustedes, el grueso, de nuevo, más del 85%, tienen menos de 30 vacas en esos hatos. Nos permite también, entonces, hacer una agrupación por región agroecológica de cuántas hectáreas hay en cada tipo de zona en el país, de acaguales o agostaderos, praderas introducidas, praderas de riego, tierras agrícolas de riego que están en los ranchos, tierras agrícolas de temporal y luego áreas forestales maderables y no maderables, que en total de estas áreas forestales maderables o no maderables hay poco más de 600,000 en los ranchos ganaderos del país.
Entonces, este es un ejemplo de una región y les digo también en aspectos socioeconómicos. Podemos ver, por ejemplo, cuántas unidades de producción hay en el trópico húmedo, qué porcentaje son de propiedad privada, qué porcentaje son de propiedad social, cuántas vacas hay, cuántas UPPs tienen menos de 50 vacas, ¿sí? Podemos ver cuántas hectáreas hay de acahuales, y lo que vemos aquí, muy notorio, pues que la ganadería del trópico húmedo vive de los 5.700.000 hectáreas de praderas de temporal, ¿verdad? Y que realmente la parte de acahuales tiene un impacto muy pequeño, ¿verdad? Pero también vemos que la distribución de esas tierras está equilibrada relativamente entre propiedad social y propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada también son puros chiquitos, que es otra cosa que se puede perfectamente comparar. Entonces, a lo que voy es, en eso hemos invertido tiempo porque tenemos que hacerlo. Sabemos también con la misma ubicación y nivel de detalle lo que son los corrales de engorda, y esto lo hemos fraguado a través de convenios formales. Se acordarán que hace un año, en el Día de la Ganadería, tuvimos al rector de la UNAM, al secretario de Agricultura y a los presidentes de AMEG y de la Confederación, que firmamos un convenio para continuar con muchos de estos estudios. Esto es parte de los convenios, ¿verdad?, que tenemos firmados, y se han hecho trabajos de campo. Por ejemplo, aquí se muestrearon 347,000 vacas mediante exploración rectal para ver gestación y fechas de parto, y entonces pudimos sacar en la muestra que pudimos hacer a través de los datos del Padrón Ganadero Nacional, así como gran resultado, ¿verdad?, de 348,000 vacas palpadas, que más o menos la tasa anual estimada de vacas que paren es sobre 55%. Y esto evidentemente nos está dando la pauta, porque esto lo vamos a poder seguir haciendo. Debo decirles que con los ajustes que se hicieron hace un par de años en la entrega de aretes para Ziniga, se va a poder calcular, si todo se lleva como está previsto, que debe pasar en más del 90% de los casos, vamos a poder calcular la tasa de parición prácticamente de cada municipio, ¿sí? Y vamos a poder dividirla por tamaños de hato, etcétera, etcétera, por la forma como se está registrando ahora los registros de los aretes que se están pegando, y los contrastamos con el Padrón Ganadero Nacional, con la población de vacas. Entonces, eso está ya en marcha. Espero que en los siguientes años los chavos que se pongan a trabajar en todos estos datos les vengan a dar y orienten con tiros de precisión dónde hay que llevar modificaciones porque están muy mal, o dónde hay que ir a aprender para copiarles lo que están haciendo. Entonces, esto es algo que está hecho. Hemos publicado toda esta información de encuestas en más de 3,700 ranchos, ¿sí? Este está por salir de doble propósito. Y la otra cosa que estamos haciendo, en este último convenio que tenemos entre la Confederación, AMEG y la universidad, es que la universidad tiene el compromiso de ser, digamos, el conducto para contactar a todo el sistema educativo y de investigación del país. Entonces, parte de esa tarea ha sido trabajar con la sociedad de manejo de pastizales, porque resulta que ellos son los que tienen la mayor membresía de agrostólogos, de personas que saben realmente a detalle y que nos pueden ayudar a entender cosas. Lo primero que ya logramos hacer con grupos de trabajo es que tenemos estos 4 proyectos ya funcionando, donde se está forando la captura de carbono en función de las cargas animal y de los sistemas de pastoreo. O sea, estamos procurando que sean prácticas que cualquier productor puede hacer. Sabemos que hay prácticas muy útiles: subsolear, meter key lines, resembrar, pero ¿cuánto cuesta eso? O sea, ¿quiénes van a tener esa posibilidad?
Entonces, lo que queremos impulsar es lo que sí puedan hacer, ¿verdad? Y lo que sí puedan hacer, esto se va a llevar por lo menos por 5 años y están por entregarnos y que revisemos otros 2 proyectos, uno más en Chihuahua y otro en Veracruz, perdón, y uno en Durango, también en 2 regiones de Durango. Todo esto está siendo financiado por ustedes, por los productores, porque AMEG está inclusive, tiene un fideicomiso que vamos a gestionar para que puedan deducir de impuestos los donantes a ese fideicomiso para poder financiar estos grupos de investigación que no son los que estamos aquí en la ciudad, son puros grupos que están directamente pegados a donde están los problemas, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que estamos haciendo. Estamos empezando otro, en un análisis de las causas que se asocian con el mejor o más mal desempeño en los corrales de engorda, o sea, todas las vicisitudes que pasan en centros de acopio, en el transporte, etcétera, etcétera. Esto tiene también más de 300 variables que estamos analizando. Y luego esperamos con todo esto contribuir a esfuerzos que la sociedad civil está haciendo. Miren, por ejemplo, este es un grupo privado de la sociedad civil que tiene una propuesta concreta de cómo llegar al 2060 en una tasa cero, un balance entre emisiones y captura que nos dé una tasa cero. Entonces, esto está muy claro y en el país existen estos grupos. Estamos trabajando con el colega que ve lo de emisiones en el Instituto de Ecología y Cambio Climático, que son los informes formales que hacen, y sabemos que únicamente están tomando en cuenta las absorciones que se hacen en las áreas forestales. Aquí tienen la metodología de esto, ¿verdad? Los forestales tienen 22,200 sitios que están monitoreando año con año o bianualmente con información muy detallada y es lo que surten para lo que oficialmente se reconoce que México está haciendo de captura. No estamos haciendo nada en ganadería, no hay. Entonces, tenemos que rescatar trabajo que ya se ha hecho en México. Cónchale, desde 1966 comenzó Cotecoca y tiene información valiosísima. Ustedes saben, a muchos de los predios de ustedes los visitaron, pero tiene unos mapas con alto grado de detalle. Sabemos cuántas hectáreas hay de cada sitio de vegetación, pero la información está dispersa en memorias, en papel, en mapas hechos a mano, etcétera. Y entonces estamos dándonos a la tarea, también con apoyo de la Confederación y de AMEG, de recuperar toda esa información y ponerla en electrónico como pudimos hacer la del padrón ganadero para que todo el mundo tengamos acceso y entonces sepan en cada municipio cuántas hectáreas había de cada sitio de vegetación, qué coeficiente de agostadero le corresponde y esperamos que ya tener acceso a la tecnología de sensores remotos. Ahorita ya hay algunas que tienen niveles de precisión de hasta de 1 metro cuadrado, pues, para poder hacer tal vez lo mismo con una metodología mucho más moderna, aprovechando eso y también aprovechando las facilidades que da el tipo de mediciones que hay que hacer. Por eso hay que estar trabajando con SOMAP y con el sector académico, pero no podemos hacerlo desligados de los productores. Ni del gobierno, porque finalmente los datos de Cotecoca, ¿verdad?, aunque son bienes públicos, pero los generó el gobierno, entonces estamos trabajando con ellos para esto. La gente de Cotecoca en la Secretaría ha sido muy abierta y nos ha estado ayudando muchísimo y ahí vamos en el camino. Esperamos tener a más tardar en el siguiente año los mapas subidos a la red, pues electrónicamente, que se puedan manejar, les puedas encimar los municipios y luego tengas en qué consiste cada tipo de vegetación y cuántas hectáreas hay en cada municipio de cada tipo de vegetación. En eso estamos trabajando. Sabemos, para esto estamos trabajando pues mucho con el sector forestal
lo estamos revisando pues para ver los datos que ellos están dando, y esto es lo que encontramos por lo menos en los últimos 30 años de lo que ha sido deforestación en el país. Si ustedes ven de los 64 millones de hectáreas más o menos forestadas, bueno, estamos perdiendo en esas cantidades en los últimos años. Entonces, sí es importante tener en mente estos datos porque a veces se hacen mitos, ¿sí? Y los mitos se convierten en realidades. Cotecoca tiene identificados en el país 78 tipos de investigación y 1,653 diferentes sitios dentro de estos tipos, ¿sí? Y hay coeficientes de agostadero a los que más se utilizan en pastoreo, que son casi 1,500 sitios de vegetación. Esa es la información que estamos recuperando para ponerla en electrónico en una sola base y que todo el mundo tengamos acceso a analizarla para los fines que sean. Que además es necesaria si queremos tener líneas de base. ¿Cómo vemos si vamos mejorando o para atrás si no tenemos líneas de base? Entonces, para eso es que estamos haciendo esto. Bueno, sabemos que hay muchos retos, no en todos podemos participar como sector directamente, en todos podemos participar indirectamente, pero hay algunos que sí nos tocan, ¿verdad? Al ser la mayor emisora de gases de efecto invernadero de la ganadería bovina, es también en la que podemos obtener los mejores logros y más rápido. Entonces, por eso hay que centralizar allí el esfuerzo y no andar preguntando a ver qué hay que hacer, eso es evidente. Hay que bajar la huella de carbono mediante eficiencia y hay que aumentar la captura de carbono. ¿Cómo? Cuidando de no sobrepastorear y con sistemas de pastoreo que estén basados en ciencia y difundir esta ciencia. Y eso me lleva al siguiente problema, ¿no? Los modelos de asistencia técnica. ¿Cómo cuánto tiempo tengo para, señorita? ¿Cómo cuánto tiempo hay para? Pues sale. 10 minutos. Los modelos de asistencia técnica. O sea, ya vieron ustedes el tamaño de lo que hay que atender, porque a los que hay que atender son a los productores muy grandes. Ellos pagan su asistencia técnica, no son el problema. Pero tenemos que llegar con información si queremos que realmente se mejoren las condiciones a los cientos de miles de productores. Y ningún sistema de asistencia técnica de los que se han instrumentado en el país hasta la fecha, muchos de ellos excelentes en cuanto a resultados, pero con una penetración muy pequeña por el costo que representa, el tener asistencia técnica personal directa, tenemos que pensar también en complementar con asistencia técnica extensiva. Y para esto hago estas sugerencias, pues. No vamos a poder llegar a cientos de miles de productores de manera personalizada. En la actualidad, la mayoría de sus pequeños productores tienen teléfonos con capacidad de recibir mensajes, incluyendo filmaciones de 1 o 2 minutos para pasarles alguna técnica o recomendarles algo. Tenemos un sistema universitario que se ha desarrollado también en los últimos 60 años prácticamente, que ya abarca todo el país. O sea, hay técnicos, hay profesionales ahí que sin los costos de movilización pueden atender localmente esto. Existe una organización ganadera, igual no hay municipio que no tenga una organización ganadera. Y debemos trabajar entonces para mantener comunicación con los productores, llevándoles únicamente información muy pertinente y concreta de lo que es recomendable en cada semana del año, ¿verdad? O pasarles una peliculita de 2 minutos de cómo hacer un silo, de qué cuidar cuando va a cenificar, de qué pastos cuidar, que si hay salivazo, cómo lo trates, etcétera. Lo podemos hacer de manera muy sencilla si agrupamos los esfuerzos de las universidades locales, las universidades e institutos nacionales de respaldo y los productores operando en este sistema.
La información debe ser validada por académicos que podrían enviar este mensaje a los productores a través de la Asociación Ganadera Local y desgraciadamente va a ser como las llamadas a misa, ¿no? O sea, yo toco la campana y te digo qué hay que hacer, que hoy toca comulgar, pero si quieres comulgar, comulgas, y si no, pues no comulgas, ¿no? Entonces, en eso consistiría el sistema. Entonces, se captarían las necesidades a través de la comunicación que tuvieran los productores con el sistema, y esto nos permitiría ir adelante de los problemas en lugar de ser reactivos, como se hablaba en la mañana, porque si nos están llegando muchas demandas de cierto tipo de problema, quiere decir que se está gestando algo más serio y entonces sí tenemos que ir personalmente a atenderlo. Entonces, bueno, este es un esquema que lo tengo en este monito, ¿verdad? Donde el centro es la Asociación Ganadera Local, que no tiene nada que hacer más que contratar a un técnico al que vamos a capacitar, que las organizaciones académicas locales nos sentemos con ellas a hacer las recomendaciones para cada semana del año, comenzar a desarrollar los materiales que les vamos a estar mandando y entonces registrar nada más con los teléfonos a todos los productores que quieran y entonces sí les vamos a poder llegar con información. Esto tiene además otra ventaja de lo que tiene que hacer quien esté en la organización ganadera local. Él les va a estar informando semanalmente a cómo se está vendiendo el ganado, a cómo se está comprando el alambre de púas, dónde se está comprando, la vacuna que se está recomendando, en qué partes la venden y cuánto cuesta, qué presentaciones tiene, cuáles son las más importantes. Y cuando haya demandas también de información, las va a canalizar al grupo de profesionales que van a darle la respuesta para que la regrese. Lo que tenemos que evitar es la comunicación horizontal entre los productores mismos porque se puede distorsionar recomendaciones. Si algo pueden aportar, lo reportan al centro, se analiza y de ahí se vuelve a llevar. Y la otra es trabajar con los grupos profesionales que prestan servicios ahí para garantizar que están capacitados para realizar las prácticas que estamos recomendando se hagan. Podemos decir muy bien, hay que hacer diagnóstico de gestación a los 35 días que saques los toros, y si no hay quien lo sepa hacer, o vamos a probar toros, o tuberculinizar, entonces podemos de esta misma forma hacer una capacitación y una actualización de los profesionales que quieran participar y van a estar en un listado que se les va a mandar a los productores quienes están certificados para realizar qué prácticas. Entonces pienso que este es un esquema en donde sí podemos llegar a cientos de miles de productores, ¿verdad? Y para comenzar yo espero también, ya tengo autorizados recursos para comenzar, por lo menos con 3 estudios piloto a nivel de 3 municipios. Y de lo que partimos tiene que ser a nivel municipal, es la celda de gobierno de nuestro país, la organización política. Y es la manera de hablarles más directamente a los productores. Oye, los que estén en la región de la Cieneguita, esto es lo recomendable. Y los que se vayan para allá, para Tres Palos, esta es la otra, etcétera. O sea, tenemos que hablarles en los términos que ellos entiendan más fácil, como para que de veras te crean, ¿sí? Y entonces, pues esto es lo que tengo. Simplemente algo adicional que tenemos que seguir trabajando en conjunto son las acciones de información. Tenemos que desvirtuar la información sesgada, tendenciosa, descontextualizada que se da. Eso nos toca también a todos, pero tenemos que informar con veracidad. O sea, realmente hay este problema y este problema lo estamos atendiendo así. Pero, o sea, no vamos a esconder la cabeza como avestruces, pero tampoco vamos a permitir que cualquier ignorante venga a decir sus creencias, ¿verdad? Y a propalarlas sin que haya quien dé la información sustentada. Entonces, tenemos que ayudar a promover una percepción positiva de la sociedad sobre la ganadería. ¿Con qué? Pues con información, pero con información veraz.
y la otra es integrar desde luego a los sectores de la cadena. Por fortuna se da que AMEG y la Confederación, que son los dos eslabones fuertes de esta cadena ahorita, porque ellos manejan también la mayoría de las plantas TIF, están totalmente integrados y estamos trabajando bajo el mismo documento de referencia todos. Pues con esto yo les doy las gracias y espero que sigamos trabajando todos para que nuestra ganadería siga creciendo, pero cada vez más sostenible. Finalmente es un patrimonio de todos los mexicanos, no es nada más de ustedes ni mío. No, gracias. Un reconocimiento de la CNOG para… Gracias. Muchas gracias. Muy amable.